Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Y lamentamos el problema de espacio. Pues bueno, José Manuel tiene una convocatoria abrumante, ya sabía yo que iba a ser, pero siempre se agradece ver así la sala y ver el interés que hay por nuestro patrimonio, en este caso por nuestro patrimonio tan cercano como es la muralla de Madrid. Antes de pasar a la conferencia, gracias por el sonido del móvil, acuérdense del sonido de móviles y demás, por favor. Y nada, unos pequeños líneas para los socios y para los que os queréis hacer socios, ya sabéis dónde está la asociación. Bueno, la asociación que lleva desde 1952 trabajando en pro de los castillos y las fortificaciones, pues bueno, tiene aquí este espacio donde si quieren, pues hay otra serie de conferencias a lo largo del año y que, bueno, pues colaboramos en este caso con la Matritense en muchos aspectos. Nosotros vamos allí y, bueno, conseguimos traer primeras espadas también para acá y les agradece que vengan y que, bueno, pues colaboramos al fin y al cabo por ese interés común que es, en este caso, las fortificaciones, en este caso, la Comunidad de Madrid. Eh, para los socios, que sepáis que el pago del siguiente viaje, que nos vamos a recorrer los campos góticos, la guerra entre Castilla y León, acaba este viernes, por lo tanto, queda una habitación doble. Nos vamos a recorrer, como saben los demás, Urueña, Piedra, Toro, Zamora, el Castro Toraje, ahí donde se origina la Orden de Santiago, ahí donde se provocan los grandes conflictos desde Alfonso VI hasta Alfonso VIII, y ya con Navas de Tolosa avanza hacia el sur. Y ya los problemas cambian un poco, ya que la línea dinástica después enraizará con Fernando III de Santiago. Este viaje, como sabéis, es de 2 días y bueno, tenéis que, por cierto, decirme la combinación de comida que tenéis el sábado. No algo más. También sabéis que ha salido el sábado la visita, el sábado 2 de diciembre, la visita al Escorial. Y luego, la próxima semana tenemos el miércoles conferencia sobre Escalona. Ya sabéis que además está en un momento interesante porque se está promoviendo como hotel y hay una serie de estudios bastante interesantes y, bueno, otras series que tenéis todos en la página web. Para todos los demás, la página web de la Asociación de Amigos de los Castillos es una base de datos de castillos. Hay una pestaña que pone recursos, están 10.000 castillos inventariados, que desde 1952 viene haciendo la asociación en toda España, y junto a ellos la historia y principales elementos. Está abierto para que, si hay algún fallo a lo largo de la base de datos, se pueda mandar y nosotros lo revisamos, y si es prescriptivo, pues está. Además, diccionario, además tenemos cursos y diferentes elementos que pueden ver en la página web, que además tiene su revista, de la que, bueno, aquí os muestro una muestra y ahora tenemos un pequeño regalo. Tenemos nuestro premio de la Comunidad de Madrid por haber hecho el inventario que hicimos en su momento de la Comunidad de Madrid, del que necesitamos hacer otro y que, bueno, dijimos a la Residencia que a lo mejor podíamos intentar en el futuro arrancar en este, pero bueno, como siempre nuestro lema es ne perean, mientras las conozcamos no perecerán las fortificaciones, y ya que hay un decreto tan antiguo como es el de 1949 de protección de todas las fortificaciones y castillos, pues como ciudadanos debemos de hacer que eso se cumpla. Así que por eso también estamos aquí, gracias a una conferencia que di yo sobre las murallas de Madrid, en la que usé una serie de planos de José Manuel, que no conocía en ese momento y tengo la suerte ahora de conocer, pues surgió la posibilidad de, a través de una pregunta específica que me hicieron sobre qué pasa con una serie de murallas, pues que hemos perdido otra vez otra oportunidad, pues bueno, surgió la interesante posibilidad de que nada más y nada menos que José Manuel Castellanos nos diese aquí una conferencia. Entonces, sin más dilación, paso a presentar al conferenciante, que poca presentación requiere, pero bueno, siempre es bueno. Es arquitecto, es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, vocal de la Real Sociedad Económica Madrilense de Amigos del País y redactor de la revista La Gatela de la Villa. Trabaja desde hace más de 30 años en la investigación y documentación de la historia de Madrid, centrándose en época medieval y combinando, cuando ello es posible, el dato de archivo con la recreación infográfica para intentar recrear edificios y elementos urbanos ya desaparecidos. Ha publicado 6 libros de temática madrileña, que son fundamentales para entender cómo evoluciona Madrid y sus fortificaciones también. El Madrid de los Reyes Católicos, las murallas medievales de Madrid, Madrid, guía visual de arquitectura, memorias medievales de Madrid,
Madrid Comunero, Crónica, Documentos y Análisis del Lanzamiento de la Villa, y 40 linajes madrileños, así como otros dos acerca de la historia de Talamanca de Jarama y de su puente medieval, y ha participado en las obras colectivas de Madrid a Madrid y Madrid, un territorio medieval. También ha escrito alrededor de 80 artículos de similar temática en revistas especializadas como Anales del Instituto de Estudios Madrileños, La Gatera de la Villa, Madrid Histórico, Ilustración de Madrid, Cuadernos Medievales, Torre de los Lujanes y Pasea por Madrid. Por lo tanto, para nosotros es una suerte poder contar con él aquí en la Casa de los Castillos y, bueno, siempre es agradable y agradecido que hayas venido a hablar con un tema tan interesante como nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues gracias a todos ustedes por acercarse aquí esta tarde. Creo que sí, no me ven muy bien, pero bueno, lo que interesa es que vean lo de la pantalla, entonces no hay problema. Y gracias, desde luego, a Miguel por invitarme a participar en las actividades de esta asociación, ¿no? Cuando me lo propuso, lo primero que pensé yo fue dar una conferencia, bueno, tranquila, relajada, sin mucha complicación acerca de los distintos restos de muralla que se conservan en Madrid, ¿no? Que son bastantes más de los que se suele pensar. Lo que ocurre es que luego enseguida, por cuestión de oportunidad, pensé que sería mejor centrarme en las dos últimas intervenciones arqueológicas con hallazgo de muralla que ha habido aquí en Madrid, que son estas que indico aquí, las del Jardín de Larra, lo que se denominaba tradicionalmente Altos de Rebeque, y la que se hizo en la Plaza de la Almería y zona contigua de la Catedral, que actualmente está dentro del edificio de la Galería de las Colecciones Reales, ¿no? De la primera de ellas, la del Jardín de Larra, pues, ¿me escuchan? Sí, ahora un poco mejor. Sí. De la primera, la del Jardín de Larra, bueno, en principio nos supo a poco, ¿no? Luego diré por qué. Y de la Galería de las Colecciones Reales, de esa sí que hay bastante más tela que contar, ¿no? Luego lo vemos. Entonces, para situarnos un poco, esto sería ya casi con toda seguridad el recinto fortificado que hubo en Madrid durante la época musulmana, ¿no? Es un recinto aproximadamente cuadrangular, tiene unas 4 hectáreas de extensión, 800 metros de perímetro, las puertas conocidas de la Vega, el arco de la Almudena, y aquí hago hincapié en la denominación arco porque en casi toda la documentación medieval se le nombra arco y no puerta, ¿no? Y imagino yo que tendrá alguna explicación, pero bueno, ahora no es cuestión de entrar. Y luego al norte estaría la puerta hipotética de la Sagra, que es segura para época cristiana, pero que para época islámica no es más que una hipótesis, vamos, podría estar ahí y pensamos. Entonces los tramos que hay, el tramo que hay abajo en negro es el que corresponde a la muralla recuperada en la plaza, en el parque del Emir Mohamed I, ¿no? La conocerán, bueno, no sé si todos, pero espero que una buena parte de ustedes. Luego, los tramos que hay en Marrón Oscuro son tramos que no se han documentado arqueológicamente, pero que están documentados gráficamente en planos de diversas épocas. Con color beige estarían los tramos hipotéticos, ¿no? Que como son más o menos cortos entre tramos documentados de una u otra manera, pues ofrecen poca posibilidad de error. Entonces los únicos que todavía no están muy claros sería esta esquina de aquí sudeste, la parte de muralla que pasa por debajo del Palacio de Uceda, Capitanía General, Palacio de los Consejos, como se quiera llamar, y por otra parte el tramo este de Cierre Norte, si la curva esa es más acusada o menos, ¿no? Y si existe en él la hipotética Puerta de la Sagra, ¿no? El resto estaría ya seguro. Entonces las dos excavaciones de las que voy a hablar es esta de la esquina nordeste, que es la del llamado a la Jardín de Larra, y la de la esquina noroeste es la de la que digo de la realidad de las colecciones reales. Entonces empiezo por la de Rebeque, vamos, Jardín de Larra. Esta fue una intervención bastante rápida que se hizo en dos campañas. En diciembre de 2018
y enero de 2019, o sea, en ese invierno, y luego una segunda campaña en septiembre de 2020, pero fueron campañas muy rápidas, vamos. Cuando digo muy rápidas es que duraron una semana o cada una, vamos, muy poquito. Llegabas un día allí sin saber que estaban excavando, veías la zanja, decías, mañana cojo la cámara en casa, vengo a hacer una foto y cuando volvías mañana con la cámara ya estaba cerrado, ¿no? Como ya lo habían tapado. Entonces, más que el interés de la magnitud material de los restos que se encontraron, que son pequeños porque las zanjas eran pequeñas, ¿no? Está el que tenemos ya seguro por dónde hacia el quiebro la muralla, desde el lienzo este oriental que discurría paralelo a la calle del Factor, ya sabemos con cierta exactitud dónde giraba para enlazar con la muralla que está en la zona de Plaza de la Almería, Galería de las Colecciones Reales, ¿no? Ya se sabía que aquí giraba, pero se pensaba que era unos 20-25 metros más arriba, ¿no? El quiebro este ya se había planteado en las últimas décadas, pero ya digo que se pensaba que estaba más arriba, ¿no? Entonces se hicieron tres zanjas. Bueno, la intervención la hizo Reno Arqueología con dirección técnica de Juan José Cano Martín. En la primera zanja, bueno, la que está más al norte, esta sería una foto de la zanja tomada desde el norte. Aquí aparecieron dos restos murarios. El que hay en la parte de abajo se interpretó como posible asiento de un lienzo de muralla, vamos, con bastante probabilidad que pudiera ser eso. Tenía 2,73 de largo por 56 centímetros, perdón, de altura y formando un cuerpo con él, es decir, eran dos bloques solidarios, ¿no? Estaba este otro más estrecho y alargado, que se pensó que podía ser resto de un torreón esquinero que hubiera justo en ese lugar, ¿no? Con dirección aproximada este-oeste. Pues este tenía 2,73 perdón, 7,65 longitud, bueno, lo que pone ahí, 3,11 de altura y 1,46 de espesor. Entonces, eh, esta es otra foto de esos dos mismos elementos tomados desde la calle del Factor, y esta sería otra tomada, pero esta en la segunda de las campañas en las que se alargó un poco la zanja, y aquí se aprecia, bueno, el muro sería este, y se aprecia la dirección que toma exactamente hacia la fachada de la Catedral de la Almudena, ¿no? A partir de este punto, pues no iría exactamente en línea recta, sino que se iría curvando poco a poco para pasar a unos metros de la escalinata de acceso a la catedral, ¿no? Y enlazar por la derecha de la fotografía con la muralla encontrada allí en la plaza de la Armería y actualmente dentro de la galería de las colecciones reales. Esto en cuanto a la primera zanja. Bueno, esta está situada, la hicieron, se habrán fijado ustedes que hay un mirador de piedra allí en el Jardín de Larra, pues justo allí, vamos, el mirador está aquí donde señalo, ¿no? El mirador se conserva, han restaurado el revestimiento de piedra que lo cubre. La segunda zanja es esta, en esta posición. Esto es una foto tomada de la calle Factor. Aquí lo que salió a la luz de muralla eran 2 metros lineales, más o menos otros 2 metros de profundidad y un espesor de 2,35, ¿no? Era este muro que se encontró, sí que el equipo de arqueólogos sí que consideró que con toda seguridad formaba parte de la muralla islámica de Madrid. En esta otra fotografía tomada desde el norte, pues se ve el espesor que tenían, y en esta otra que se ve desde el oeste, lo que es el tramo de muralla es este que señalo, este otro que llega hasta él, eso sería ya el muro de una construcción posterior, no de una vivienda adosada a la muralla. Entonces, en este lado apareció la particularidad de que tiene una pequeña zarpa, ¿no? Esta que se aprecia aquí, como de 50 centímetros de saliente, y que estaba recubierta parcialmente de ladrillo, ¿no? Entonces, hicieron análisis de termoluminiscencia del ladrillo este y la fecha que arrojó fue la del año 880 con un margen
pues hacia atrás o hacia adelante de 68 años, ¿no? Lo cual permite pues datarla exactamente en época andalusí islámica, ¿no? Y en la siguiente zanja lo que apareció fue una estructura, la que está más al sur, estaba ya pegadita a los edificios que delimitan el jardín por el sur. Aquí aparece una estructura de muros de 5 por 3 metros, aquí no se aprecia muy bien, pero en esta otra foto sí, esta de aquí. Por aquí 3 metros, 5 por aquí, y un muro en el centro dividiéndola en dos partes. Esto interpretaron que no era muralla, que la muralla pensaron que pasaría por debajo de estos restos, pero esta excavación profundizó un poco, con lo cual no se pudo llegar a encontrar esa supuesta muralla que podría ir por debajo. Yo por el tamaño que tiene y la posición, no sé, es que vendría pintada para ser un torreón que avanzara hacia la zona extramuros, ¿no? Con la muralla viniendo como por aquí, esto de aquí es zona exterior a la muralla ya, entonces 3 metros de anchura casarían perfectamente con el ancho de un torreón prismático y los 5 que tiene de longitud, pues cuadrarían muy bien con 2 o 3 metros de saledizo de la torre y otros 2 o 3 de espesor del muro, ¿no? Con lo cual, pues, por la forma y dimensiones, yo pienso que se adaptaría muy bien, pero vamos, la conclusión oficial del informe arqueológico fue que esto no era muralla, ¿no? Entonces ya digo que el interés, más que la magnitud, que ven que son lienzos pequeños relativamente, pues es el situar el recorrido de la muralla ya con bastante precisión, ¿no? Este era un solado de cerámica que había, pero bueno, es ya moderno, que estaba pegado a estos muros por el sur. Estoy yendo, no sé hacia dónde. Ya. Esta muralla que encontraron aquí, el mirador está en esta posición, es esto que señalo. Entonces la muralla vendría paralela a la calle del Factor, por donde indico, y luego ya entraría en lo que es la Plaza de la Armería. Haría esto aproximadamente, ¿no? Los restos de muralla que aparecieron fueron los correspondientes a estos lienzos, aunque no en su altura total, claro. Y luego haría un giro como de 90 grados en este mirador de piedra y ya iría cruzando la Plaza de la Almería hasta encontrarse con los restos que hay en la galería de las colecciones reales. Y esta sería la hipotética puerta, por dibujar algo de la sagra que podría estar ahí, quizá, ¿no? Todo esto en cuanto a estas excavaciones del Jardín del Arte, ¿no? Bueno, que decía que la excavación está, que supo a poco porque si se fijan en el plano se hicieron 3 zanjas parciales. Esto es una zona jardinada que no tiene ningún problema para excavar, no hay que cortar ninguna calle ni hacer ni causar ningún inconveniente. Y yo pienso que lo suyo sería haber hecho una fosa continua que pudiera haber recuperado todo el tramo entero de muralla que pudiera haber aquí en este lugar, ¿no? Lo cual habría permitido además interpretar mucho mejor los restos de esta esquina, ¿no? Que es del supuesto torreón, pero no se hizo y se quedó así la cosa, ¿no? Y entro ya entonces en la excavación que se hizo con motivo de la construcción de lo que por aquel entonces iba a ser el Museo de las Colecciones Reales, que acabó siendo galería. Hubo que hacer una preceptiva excavación arqueológica antes de construir para ver qué había en aquel lugar. Este es el plano del sector de muralla islámica que se encontró, lo de color naranja. Bueno, hay un tramo en realidad al que no se tuvo acceso porque un brazo de la catedral pasaba por encima y no se pudo, luego lo vemos. Además de esta muralla se encontraron 4 viviendas de época medieval, digamos, de momento, y un trazado viario que era concéntrico, ¿no? Esta sería una calle y esta sería otra, supuestamente paralela, ¿no? Con lo cual el trazado viario, por lo menos en esta zona, sería concéntrico con la muralla.
Esta es una foto aérea, aquí se ve la zona en la que se intervino. Este es el brazo de la catedral que se prolonga hacia el oeste. Creo que es ahí por donde se entra el museo de la catedral, ¿no? Entonces se excavó, la zona mayor excavada fue la plaza de la Armería, justo desde la entrada de la catedral hasta la verja que cierra la gran plaza de Palacio Real, ¿no? Y luego en este otro sector de aquí, una vez pasado este brazo de abajo de la catedral, ven aquí que este cuerpo interrumpió lo que era la línea de la muralla, ¿no? Y no se pudo excavar por debajo por el riesgo que había de hundimiento, vamos, de esa parte de la catedral. Entonces la intervención tuvo dos campañas también, en 1999-2000, que fue cuando se planteó la construcción. La realizó el equipo de Arqueomedia, o sea, el equipo de arqueología de Arqueomedia con la dirección técnica de Esther Andreu. Hubo que interrumpirla en el año 2000 porque hubo problemas en la adjudicación del proyecto de arquitectura. Hubo algunos vicisitudes entre varios estudios de arquitectos. Fue finalmente encargada al estudio de Masilla y Tuñón, y entonces en 2007 ya se reemprendió la excavación y se hizo una campaña hasta el año 2010, una segunda campaña. En 2010 ya, cuando faltaban todavía algunas cosas por terminar, Patrimonio decidió que aquella muralla encontrada quedaba ya bajo su exclusiva custodia. Promedia tuvo ya que abandonar aquello y a partir de entonces fue Patrimonio Nacional quien decidió lo que se hacía con ella, que se demostraría, etc. Pues lo que se encontró fue un total de 105 metros de muralla islámica. La longitud de la muralla del Parque del Emir, que es ya digo que seguramente la conocerá, son 120 metros. Es decir, este es un sector solo un poquito menor, ¿no? Tenía un espesor medio superior a los 3 metros y una altura de lienzos máxima que se recuperó de 8 metros. Había 7 torreones, aunque 4 de ellos, este de aquí, este segundo, el tercero y el último, estaban prácticamente arrasados. No quedaba más que algún vestigio de su arranque y los otros, este que señalo, el siguiente y este otro sí que se conservan relativamente bien. Entonces, luego iremos viendo fotos, pero lo he dividido en varios tramos que tienen características comunes, ¿no? Hay un primer tramo al norte, el que Codorero de Rojo, es un tramo que se consolidó, se cubrió y actualmente, vamos, se volvió a rellenar por la zanja donde estaba situado y actualmente queda dentro del subsuelo bajo la losa de hormigón que forma la plaza, ¿no? Ese ya no es accesible de ninguna manera, vamos, tampoco tendría sentido que lo fuera, luego ven por qué. Luego hay 46 metros de muralla recuperada, está marcada en azul, que esta sigue existiendo, esta es la conflictiva. Luego la que marco en blanco es la que está situada por debajo del ala occidental de la catedral, en la que solamente se pudo tener acceso a la cara norte del primer torreón y a la cara sur del segundo, ¿no? Y el siguiente tramo, que tiene 19 metros, también se recuperó muralla, es el que se ve actualmente en la sala visitable. En él había un portillo y luego hay un último tramo que no tengo seguridad total, pero pienso que quedó también consolidado y cubierto como el primero, ¿no? Pero de todas maneras es muy corto y estaba bastante arrasado, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ahora cada una de estas partes. Ah, bueno, no he mencionado, había también 6 viviendas, lo dije antes, ¿no? Que se dataron en época medieval, en concreto entre los siglos XII y XV, luego os digo algo más sobre eso. Tenían una planta sin que hubiera vestigios de que pudieran haber tenido una segunda planta. Tenían la organización típica de la vivienda andalusí, organizadas en torno a un patio. Se solía entrar por un zaguán o bien por una cuadra o establo, que daba acceso a un patio con pozo y luego al fondo había una gran sala en la que se llevaba a cabo la vida de la gente que morase en esa vivienda, ¿no?
Esta es una foto tomada, corresponde a este sector de aquí. La esquina de muralla que se ve es esta. Es para que aprecien un poco pues, una de las viviendas. Esto que señalo es la muralla, ¿no? Se ve su espesor y aquí el es lo que hace, ¿no? Entonces, esta zona aquí vacía de edificación es la ronda interior, el paseo de ronda interior, que era calle. Y luego ya estos muros son los que corresponden a la vivienda. Entonces, si se fijan, el suelo estaba perforado por una cantidad enorme de siglos de cronología islámica. E inicialmente, estos son estructuras que se comienzan utilizando para almacenamiento y al final terminan convirtiéndose en basureros y finalmente quedan colmatados y quedan enrasados con el terreno, ¿no? Entonces, como ven, los muros de la vivienda están construidos encima de silos, ¿no? Lo cual significaría que el silo y la vivienda corresponde a dos momentos cronológicos distintos, ¿no? Y quizás fuera esta una de las razones para que el equipo de arqueólogos que llevó la excavación lo datara en época cristiana, ¿no? Puesto que inicialmente había dicho que eran viviendas islámicas, que luego cambiaron de opinión y lo llevaron hasta los siglos XII, XV, XII, XIV. Lo que ocurre es que el periodo en el que Madrid fue musulmán, pues duró como del 860 de ese orden hasta el 1085, que son 220 años aproximadamente. Entonces yo no sé si estos dos momentos cronológicos distintos tienen cabida en esos 200 años, ¿no? Y de forma que los hilos se hubieran construido en un primer momento, hubieran terminado colmatándose y en una época ya pues mediada o final del periodo musulmán se pudiera haber construido la vivienda por encima, ¿no? Con lo cual podría haber sido de época islámica. No sé si esa posibilidad es real o no, pero bueno, yo veo que sí. Esto es una fotografía de algunos de los muros encontrados. Como ven, se conservaban en bastante altura, ¿no? La fábrica es mampostería con hiladas de ladrillo, la típica fábrica, bueno, pues toledana. Entonces, esto que se ve aquí es una jamba de ladrillo de la puerta de mi vivienda, esta es la jamba de otra puerta. En esta en concreto se encontró bueno, restos de lo que el equipo de arqueólogos interpretó que pudiera haber sido una mezuzá judía, ¿no? Un, bueno, un artefacto que se colocaba en una de las jambas de la puerta en el que se guardaban pues, un rollo de pergamino en el que había versículos de la Biblia, ¿no? Lanzaron esa posibilidad sin seguridad total, ¿no? Y de época islámica se encontró también un alfiz de yeso que formaba parte pues, de la entrada de una vivienda en la que había escrito el poder de Alá con caracteres cúficos, ¿no? Lo dataron en el siglo X, lo cual entra un poco en contradicción con la datación cristiana de la vivienda. En fin. Este es otro detalle interesante. Se encontró una ventana geminada, una gimez, ¿no? Dos ventanas estrechas juntas, que son estas dos que se ven aquí. Y los arcos que la cerraban por arriba estaban caídos en el suelo. Esta es una parte de esos arcos, ¿no? La fábrica igual, pues de mampostería y el cintado de ladrillo que se ve en una de la línea, ¿no? Y más que como curiosidad, como obligación es presentar a otro de los hallazgos, que es el convecino madrileño nuestro más antiguo del que se tiene constancia material, ¿no? Era un individuo que se fechó por carbono 14 en el siglo octavo, es decir, época visigoda, hispano-visigoda. Estaba enterrado en una fosa simple, excavada directamente en el terreno, quedaba orientado, esto era el oeste, este era el este, estaba en el interior de una de las viviendas. Y ya digo, la fosa era simple, sin ningún tipo de ataúd de madera ni nada, y sin ajuar. ¿Eh? ¿Sí? Sin pies. Ah, sin pies, sí, eso lo iba a decir ahora. Es que esto es de época, ya digo, visigoda, siglo octavo. Entonces, una vez que queda enterrado Valentín aquí, bueno, que se le puso el nombre de Valentín porque se encontró un 14 de febrero, ¿no? Entonces,
Si se fijan aquí abajo, este es el borde de un silo, de época islámica. Entonces ya en época islámica, con Valentín aquí enterrado y no estaba visible, pues excavaron un silo con la mala fortuna de afectarle la parte de los pies, con lo cual desaparecieron, ¿no? Por eso le faltan. Bueno, y ya lo que es muralla en sí, vamos a ver, este es el primer tramo. Este tramo constaba de dos partes. Este primer elemento dibujado aquí arriba, aislado, esto es muralla, pero es muralla cristiana. Ya este sería el inicio de los lienzos de muralla que iban en dirección norte desde aquí y que enlazaban con el alcázar cristiano, ¿no? Estaría así avanzando desde el norte pues como a unos 200 o 300 metros. Entonces era un muro de 4 metros de largo, se recuperaron 2,40 de espesor y 3,60 de altura. Era fábrica de sillería de caliza y tenía la cimentación cajeada para adaptarse a la topografía del terreno, que aquí tenía mucha pendiente. La zona, la zona esta blanca que ven, en la que no hay muralla, esto era por donde discurría un pequeño foso natural, sería pues un pequeño arroyo que corría aquí siguiendo esta trayectoria y desagüaba o vertía las aguas en el escarpe que cae sobre el campo del Moro, ¿no? Y que al mismo tiempo servía de foso natural al lienzo, al cierre norte de la muralla, ¿no? Este otro sector, este ya es islámico, eran unos 17 metros de este. El problema es que ya desde el siglo XIV se había empezado a utilizar la piedra que lo formaba pues, para construcciones que se realizaran y durante el siglo XVI con la construcción de las caballerizas de Felipe II que se construyeron justo encima terminó de desaparecer toda su piedra, ¿no? Entonces lo único que se conservaba de este muro era lo que podemos decir el negativo, ¿no? Se conservaba el vaciado de la fosa de cimentación, que en cierto momento se había rellenado de arena de miga, y se conservaba también de la cara esta interior, que en su tiempo había estado forrada con un pequeño tabiquillo de ladrillo y argamasa de cal, se conservaban partes de ese revestimiento, ¿no? Pero lo que era muralla no había, el material de muralla, el lienzo o cimentación, era el hueco en el que había estado la muralla, ¿no? Entonces, todo esto digo que se consolidó, se cubrió y está actualmente en el subsuelo de la parte de las Almería, ¿no? El siguiente tramo, aquí ya se ve muralla, son 46 metros. Esta fotografía hecha durante las excavaciones corresponde a estos lienzos de Aguilich que señalo. Esta torre y la siguiente están prácticamente arrasadas, ya no existen. Supuestamente el paramento exterior está revestido con una capa de mampostería, pero ya moderna, del siglo XVIII-XIX. Yo no sé si es totalmente seguro que es de esa época o no, pero bueno, el caso es que la memoria arqueológica es lo que afirma, ¿no? Entonces, constaba de tres paños de lienzo y cuatro torreones. Uno sería, bueno, parcialmente este, otro, este, estos tres desaparecidos y el cuarto que luego vemos el frente norte. Aquí hacia el quiebro de la muralla, en este punto donde está la valla de obra amarilla. Esta es la valla que se ve en la otra foto. Aquí giraba la muralla para tomar esta otra dirección norte-sur. En esta zona hicieron, creo que se ve en la otra foto, hicieron aquí una gran zanja y profundizaron más y más y más y continuaba la muralla hacia abajo, ¿no? Otros 2, 3, 4 metros. Y ya la siguiente foto es en la que vemos este otro paño, ¿no? El último de este tramo. Esta zona de la derecha, esto ya es la cara norte del brazo de la catedral que avanza hacia el oeste, ¿no? Aquí tuvieron que poner unos pilotes muy gruesos de hormigón para contener el terreno y que no quedara afectada la cimentación de la catedral en esa zona, ¿no? Aunque creo que en algún lugar se profundizaron un poco más de la cuenta, incluso llegó a haber algún peligro de alguna pequeña grieta, ¿eh? Este de mampostería sería la muralla forrada o no con mampostería
del siglo XVIII-XIX, y esta otra construcción adosada es totalmente moderna, de ladrillo, es nada más un elemento para desagüe, de bajantes y galerías, vamos, conducciones de agua. Ya a continuación paso a ver la zona está, ya digo, a continuación de aquí la muralla discurría por debajo de la catedral y por lo tanto no se podía acceder a ella. Esta cara que se ve es la cara norte de este torreón, de este que se mira, ¿no? Se veía nada más la cara esa y ya no se podía adelantar más en la excavación. Y el otro torreón que sobresalía por la cara sur de ese cuerpo de la catedral es este de aquí, ¿no? Estos torreones aparentemente estaban en bastante buen estado, ¿no? Aunque no conservaran la altura original. Pero ahora inmediatamente voy a hablar de un portillo. Este sería el torreón izquierdo del portillo, ¿no? Entonces paso ya al siguiente tramo. El que se ve actualmente en la galería es este de aquí, ¿no? Tenía un portillo aquí en el extremo norte, y luego le pega el torreón derecho del portillo, que es este, un lienzo de muralla del que se recuperó una altura de 1,90 m, y luego vendría ya en esta zona extrema un último torreón que pienso que creo que estaba ya casi totalmente arrasado, ¿no? Ah, aquí si se fijan, bueno, no, lo digo ahora, aunque olvidé decirlo antes, de este gran sector de 46 metros, este quedó perfectamente restaurado, consolidado y preparado para que fuera visible en su momento cuando se abriera el museo, ¿no? Este de aquí, que estaba en la foto, en cambio, no se llegó a realizar esa operación por el hecho este que digo de que en 2010 pues Arqueomedia se tuvo que salir del edificio y ya pasó esto a manos de Patrimonio, que no terminó ese trabajo ni tampoco la retirada. Si se fijan aquí en la construcción de ladrillo, en su día la llamaron Torre del Agua, es también de carácter sanitario. Vamos, aquí confluían una serie de tuberías para desagüe de aguas sucias y pluviales, pero es moderna, y la idea del equipo de arqueólogos era haberla retirado para que se pudiera ver el portillo, ¿no? Porque como ven ustedes aquí, este es el portillo por su cara interior. Esta es una calle que desembocaba en él. Entonces esta construcción que les digo tapa totalmente la anchura del portillo, ¿no? Y impide ver la abertura esa. Entonces, si algunos de ustedes han estado ya en la galería y han visto esta parte de muralla visitable, se habrán fijado que lo que es el hueco del portillo no se ve, ¿no? Porque queda tapado por esta construcción moderna que se le debería haber retirado, pero que no se ha hecho. Por esta calle discurría una tarjea, o sea, una canalización para desagüe de aguas sucias o de lluvia, que vertía pues, de nuevo sobre el escarpe que hay sobre el campo del Moro, y estas lajas de piedra eran las que cubrían la canalización esta. Y de lo que se conserva del portillo son las jambas parcialmente, esta de aquí y esta otra. Voy a decir una cosa que olvidé de la foto anterior. Este torreón tiene la característica de que es único en toda la muralla, tanto islámica como cristiana de Madrid, porque los sillares son de granito, ¿no? Todos los sillares del resto de murallas son de caliza o de pedernal, ¿no? En este caso, todos estos sillares son de granito, y también algún sillar de las jambas de lo que era el portillo. Entonces, tiene que ser material a la fuerza reaprovechado de algún yacimiento o construcción cercana, ¿no? A mí se me ocurre a 500 metros en línea recta de este lugar, claro, no llegaría ni en línea recta, pero bueno, es para que vean la distancia, hacia el final del Paseo de la Virgen del Puerto, un poco antes de hacer esquina con la calle de Segovia, donde está el estribo norte del puente de Segovia. Ahí sabrán algunos de ustedes, hay una sala de fiestas, de conciertos que se llama La Riviera, ¿no? Pues a esa altura, en el Paseo de la Virgen del Puerto, pero a esa altura
ahí corre por la izquierda la M30 soterrada con dirección norte y a la derecha hay un aparcamiento de residentes subterráneos. Entonces, cuando hicieron la excavación para el M30 y excavaron entre el muro que ha quedado delimitando la M30 y el muro que delimita el aparcamiento, había aparecido un yacimiento de época romana con una serie de muros y esto. Entonces, pudiera haber, estos muros del torreón de época islámica podrían haber sido reutilizados de aquel lugar, que ya digo, está a 500 metros. Hay que atravesar la calle de Segovia, el Parque de Atenas y subir la Cuesta de la Vega, ¿no? Eso sí, cargado con ese ya, ¿no? Pero que está relativamente cerca, ¿no? Y esto es otro elemento que ha parecido también interesante. Esta línea, esta zona que se ve por aquí, cubierta de plásticos y cosas, esto es el espesor de la muralla, ¿no? En ese mismo tramo. Entonces, adosado por la parte posterior, había tres habitaciones contiguas que se interpretaron como un posible cuerpo de guardia asociado al portillo, ¿no? Y por detrás de él, o sea, por detrás de este muro había otras dos viviendas de las seis que se encontraron, también adosadas a estos tres locales o habitaciones. Entonces ya digo que toda esta zona quedó sin la preparación final para que fuera visitable y continúa de la misma manera, ¿no? Entonces, si nos vamos a 2010, ya digo, terminó la excavación, la muralla quedó dentro del edificio que se estaba construyendo y fue cuando empezó la porra entre los que conocíamos esto para apostar si no íbamos a ver nada de lo que se había encontrado, si íbamos a ver una parte, si lo veríamos todo. Iban pasando los años y como el museo nunca se abría al público, no se terminaba, no se inauguraba, pues en 2017 apareció un documento que daba un poco de esperanza. Esto es captura de un PDF, si ven arriba pone Patrimonio Nacional, Museo de las Colecciones, por aquel entonces todavía era museo, y es una memoria de museología, ¿no? Entonces esta memoria, por lo que decía en 2017, en la planta -1 de este museo, pues que había dos ámbitos de visualización, dos, no uno, ¿no? Y que en ambos espacios, en los dos, pues se tendría acceso visual a los restos arqueológicos, etcétera, entre ellos testimonios arquitectónicos de la muralla árabe, así como canalizaciones, viviendas, restos de otras edificaciones, etcétera, ¿no? Y los restos serían visibles por el visitante a través de grandes cristaleras, pero hago hincapié en dos, ¿no? Dos ámbitos, dos salas en las que veríamos murallas. Entonces, en verano de este mismo año, junio, julio, no por ahí, no sé, se abrió al público la galería, que ya entonces se llamaba galería, y la sorpresa fue que había una sola sala visitable, que es esta, la que correspondía a este último tramo que hemos visto, ¿no? Aquí se ve muy mal porque hay reflejo en el cristal, pero esta construcción moderna de ladrillo de tipo sanitario está aquí tapando lo que es el hueco de acceso del portillo, ¿no? ¿Ha estado alguno de ustedes aquí viéndolo? Sí. Habrán visto que hacen mucha mención cuando lo presentan del portillo, pero el portillo no lo vemos, pues está tapado. Esta es otra vista. Este es el torreón derecho del portillo, el que está construido con sillares de granito. Por aquí viene el lienzo que se conserva de muralla con el 1,90 m, aunque aquí faltaría la zona de cimentación y todo esto. Y por detrás se ven los muros del cuerpo de guardia y de las viviendas que hay por detrás, ¿no? Y esta es otra vista más, ¿no? Entonces se preguntarán que qué pasó con los otros 46 metros de arriba, ¿no? Pues el caso es que existen. Están en una sala pues, de mucho mayor tamaño que la otra, claro, porque son mucho mayores. Esta fotografía y otra circulan por internet, vamos, no, no apunté de dónde las tomé, pero están accesibles más o menos. La fotografía pequeña de arriba es la primera que vimos, si lo recuerdan, y corresponde a los mismos paños de la muralla, ¿no? Lo que ocurre es que aquí digamos que parte de la muralla por la zona de abajo
se ha tapado con este suelo artificial, por así decirlo, que se ha formado, ¿no? Y esta de aquí es otra vista de estos restos que se conservan en esa sala oculta, que corresponden a esta esquina de aquí, es la que se veía en esta fotografía aquí, ¿no? Y este es el elemento de ladrillo que se veía aquí, ¿no? Que no lo han desmontado tampoco, ¿no? Entonces, esta sala está cerrada al visitante, ¿no? Esta no se puede ver. Se abriría solo tras la solicitud previa y permiso previo y de forma muy restringida para trabajos de mantenimiento y de investigación a arqueólogos, historiadores, medievalistas, etcétera. Es decir, que ninguno de los que estamos aquí hemos podido entrar a verla porque no podemos. Entonces, siendo muralla, a pesar del revestimiento exterior de mampostería, ¿no? Que podría ser moderno, pero bueno, sigue siendo muralla. Yo creo que estas fotos que hemos visto, que aquí se ven en pequeño, ¿no? Esta de aquí y estas otras dos, cuando ustedes lo vieron, pues dirían, anda, que muralla, ¿no? O, digo yo, vamos, no sé. O a no ser que estemos sufriendo una alucinación colectiva, ¿no? A ver, el caso es que pues se me ocurrió escribir a Patrimonio, como ahora parece que los portales de transparencia funcionan y te contestan, para preguntar que por qué razón no se veía esta muralla, ¿no? No estaba abierta al público. Entonces, no tengo la captura, pero se lo leo. Daban dos razones, yo creo que cada una de ellas más peregrina que la otra, ¿no? Decían así, bueno, y estaba firmado, vamos, no era un papel que hubiera escrito aquí alguien, no sé, estaba, estaba firmado por Ana de la Cueva, que es presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Entonces decía textualmente, la sala está de aquí, a pesar de sus mayores dimensiones y espectacularidad, no tiene tanto valor arqueológico como la sala integrada en la galería, o sea, como la anterior, ¿no? Ya que en su mayor parte, y esto sí que es gordo, son muros de mampostería modernos, ¿no? De la muralla solo se conservan parcialmente restos de su traza y dos hiladas de cimiento discontinuas, ¿no? Yo no sé si esto que escriben tiene alguna relación con lo que hemos visto en las fotos, ¿no? No parece tener ninguna, ¿no? Y luego además daban una última razón que esta ya es, no sé si es para reírse, para llorar o las dos cosas juntas, ¿no? Decía que además esta sala, bueno, antes de leerlo, yo me hago la idea de que este edificio que ha construido es el Nova Más en arquitectura museística, ¿no? Aparte del contenido que pueda tener, que arquitectónicamente debe tener todo tipo de instalaciones, todo tipo de, en fin, lo último de lo último, ¿no? Bueno, pues hemos tenido una mala sombra. Dice, además, esta sala, dice textualmente, carece de ventilación y no es por lo tanto apta para destinarla a la visita pública. O sea, que ya es mala suerte, ¿no? Que efectivamente se haya quedado sin ventilación. Entonces, pues tenemos que no es muralla y que aparte está en una sala que no está ventilada, con lo cual no podemos entrar. Entonces, pues bueno, la situación es así, ¿no? Luego, aparte, yo he visto por internet dos o tres vídeos de promoción de la sala visitable. Imagino que hayan visto ustedes alguno. Un responsable de patrimonio y otro de la propia galería pues explican el significado de estos restos, su importancia, etcétera, hacen alguna valoración sobre ellos. Entonces, han dicho cosas un poco peregrinas y yo pues, quiero comentarlas porque si no, no me queda a gusto, ¿no? Sobre la muralla en sí, no sobre esta, sino sobre la anterior, porque esta para ellos no es muralla, sobre esta de aquí, ¿no? Sobre esta dicen que es el tramo más antiguo de la muralla árabe. Esto está recogido textualmente de su intervención, ¿no? Los primeros muros de Madrid que conocemos, los restos más antiguos documentados del origen de la ciudad de Madrid, y todo ello adornándolo con el adjetivo fundacional que viene a ser como el mantra de todas estas presentaciones que se hacen, ¿no? Entonces, ¿dónde están los 120 metros de muralla del Parque de Remir? ¿No? No son fundacionales, no son
los más antiguos conocidos, se conocen desde mediados del siglo pasado, ¿no? Yo creo que se ha forzado, se le ha dado una sobreimportancia a estos restos concretos, no sé con qué motivo, pero lo cual les ha llevado a menospreciar e ignorar los demás que conocemos, ¿no? Decían también, bueno, y todo esto sin mencionar en absoluto la otra sala. O sea, ni siquiera decían, bueno, tenemos otra sala con algún resto, pero por la razón X o la Y, pues no podemos verla, abrirla todavía, ¿no? Pero no se ocultaba por completo esa existencia de la sala. Con respecto al portillo, decían que es la única puerta fundacional que se conserva del siglo IX, ¿no? No sé si saben, ahí en la Plaza del Emi se conservan restos de la Puerta de la Vega. Son restos muy escasos, son 2 metros del torreón derecho del arranque, pero se conservan restos, ¿no? Así que ignoran también la Puerta de la Vega y esta dicen que es la única puerta que conocemos. Luego hacen también otra valoración, esta de tipo urbano, pero bueno, también tiene su interés. Hablan de que las casas encontradas que con bastante probabilidad pertenecerían al barrio de San Miguel de Sagra, la época medieval, ¿no? Entonces estamos hablando de época medieval. En Madrid, la palabra barrio sobra totalmente, ¿no? Habría que hablar de población, que es como se denominaban por así decirlo, distritos que eran dependientes de cada una de las parroquias, ¿no? Pero en todo caso debería decir población. Y en ningún caso de San Miguel de Sagra. San Miguel de Sagra, pues a la escala de este que se ve ahí, estaría por el lateral la iglesia, ¿no? Por el lateral derecho de la pantalla, en el piso de arriba como a 1,5 metros, ¿no? Si mantenemos esta escala. Está totalmente alejado. Todas las viviendas que había en este recinto de época islámica pertenecían a la colación de Santa María, que era una iglesia que estaba pues, por ahí, ¿no? No tiene sentido asociar esto con San Miguel de Sagra. Y entonces, pues, con motivo de esta identificación errónea que hacen, pues dicen que este portillo es la puerta de Sagra, ¿no? Cuando la puerta de Sagra cristiana, lo mismo, estaba, no sabemos exactamente, pero con toda probabilidad muy cerca de la iglesia de San Miguel de Sagra, bastante al norte y en el lateral oriental del recinto este, no en el occidental como está. Entonces no tiene sentido que en época islámica haya en este flanco occidental una puerta de la Sagra y que en época cristiana esa puerta con el mismo nombre se traslade al flanco oriental, ¿no? Las puertas cuando se trasladan es a través del camino que sale de ellas, pero no, esto no tiene. Entonces, pues bueno, la situación está como está, ¿no? Yo pienso que ha sido una ocasión única. Yo creo que esta galería de las colecciones reales no se debería haber verificado nunca allí, ¿no? En 1999, cuando, aunque se tuviera la idea de construir allí, pero cuando se comenzó la excavación y se vio la magnitud de los restos que iban apareciendo, pues se debió haber cambiado de ubicación. Esto que dibujo aquí, bueno, es un montaje de una foto de la cornisa esta de Palacio antes de que construyeran la galería. Entonces, esta parte derecha es lo que se ve hoy en la sala visitable. Esto está tomado, son fragmentos del dibujo de Binaer de 1562, que conocerán algunos de ustedes. Esto está tomado de allí. Esta es la parte visitable. Aquí había una zona a la que está inaccesible por debajo del brazo de la catedral. Y esto de la derecha es la sala que está, perdón, la muralla que está en la sala secreta, por así llamarlo. Aquí parece que solo es un poco mayor que la otra, pero es porque buena parte de estos lienzos están colocados son oblicuos a lo que es la dirección en la que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que estos restos se deberían haber dejado exentos y visibles en el escape sobre el campo del Moro. Se verían bastante bien pues, de la zona del Manzanares, del río, de la otra ribera. Pues, y tendríamos aquí pues una serie de restos de nuestro Madrid más antiguo, que si se hubieran complementado también con los de los jardines de Rereque, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor el sabor que queda con todo esto es un poco agridulce, pero igual la intención que tuve con el planteamiento de la conferencia era que por lo menos estas cosas se supieran, ¿no? Porque
cuando no se saben, pues es más fácil actuar con ellas a criterio propio de cada uno y cometer a lo mejor tropelías. Pues nada, gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ya me aquí estoy de Vamos a acuerdo abrir de preguntas, porque yo creo que nos ha presentado cosas muy interesantes, muchas de ellas desconocidas porque nos han dado a la opinión pública una visión. De hecho, estoy en Televisión Española presentando esa parte. Ha habido una cosa muy interesante, que es la puerta. Ya es que me ha hecho mucha gracia lo de la puerta, que no se ve, vamos, porque es eso que que la han recreado gráficamente, han hecho de todo. En Televisión Española salían incluso con un plato inmenso enseñándola. Y bueno, pues no, con la opinión de la arqueóloga de Andreu es que sería un portillo más o menos auxiliar, ¿no? Una puerta. De hecho, se abría directamente sobre la gran cortada que había hacia la vega de Manzanares, ¿no? Se, bueno, que no aparece aquí el dibujo de Vingares, vamos, pero será un terreno, una pendiente tremenda, ¿no? Ah, sí, no, que digo que esa puerta que se abría directamente hacia el hueco que formaba el escarpe que cae sobre el Manzanares, ¿no? No tendría sentido circular por ahí, ¿no? Sales a la nada y te caes, ¿no? sí. Yo tengo dos preguntas. Sí. Una es sobre gracias por las fotografías que has traído de Jardín de Narra, porque, bueno, pues, por desgracia, lo que comentaba, yo vi arrancar. Claro, que eso te pasaba desapercibido, aunque pasara por ahí con frecuencia y te desaparecía. Yo vi arrancar con unas quejas de que se estaba cayendo esa, yo vi arrancar estaba haciendo un poco de preocupante si me lo ubicaba al final. Pero sí me ha sorprendido en una imagen en la que has presentado, en la que han hecho la termoluminiscencia del ladrillo. Bueno, es que eso no lo he dicho, no sé si va por ahí. Sí, lo ponía ahí abajo. Lo has puesto ahí abajo, o sea, que existe y me has indicado que era 856. Pero me sorprende, o por lo menos por la imagen, me sorprendía la ubicación de la torre. Daba la sensación como que miras hacia el interior, o a lo mejor es por la ubicación. De la zarpa, ¿no? La zarpa da como Ya, hacia... es que olvidé decirlo, sí, que lo habitual es que la zarpa esté en el exterior Claro, del lienzo de muralla de la torre, ¿no? Pero es que en este caso concreto, por la configuración del terreno, esta zona de aquí, que es terreno intramuros, estaba más bajo que el terreno extramuros, ¿no? Es decir, en esta zona no era una muralla en una zona elevada por fuera de la cual caía un terraplén, sino que el terreno exterior estaba más alto que el interior, con lo cual el riesgo de vuelco que tendría el lienzo de muralla sería hacia adentro, no hacia afuera. Por eso la zarpa está colocada al interior. De todas maneras, este detalle, por ejemplo, si en lugar de abrir este corto tramo de zanja de 2 metros, se hace entera, pues ver si la zanja continúa, si es otra cosa, pero aquí tienes que estar, ¿no? Ahí no sé, a nivel arqueológico, si había problema de propiedad, si había No, problema pero de... si este jardín es del ayuntamiento, Ya, público, ¿no? sí, no, sí que es ¿No? clarísimo. Si no, no lo estoy defendiendo al contrario. A mí lo que me parece es que teniendo un espacio así, lo lógico, y no que lo consoliden, y no consoliden lo que hay abajo, porque actualmente es un miradero un poco raro. Podrían poner un cartel de indicación de sobre qué está la gente. No, de la intervención que han hecho, lo único que ha quedado visible es el arreglo en el mirador este de piedra, ¿no? El paramento nuevo que han puesto de piedra en el mirador en un muralla, ¿no? Lo demás ha quedado tapado. Sí, hablando con los operarios que estaban realizando o rehaciendo ese mirador con forma escalonada que invita a que la gente se siente, dijeron que, bueno, ¿y esto cómo lo estáis haciendo? ¿Ha venido aquí el arquitecto? No, el arquitecto viene aquí, ha hecho una mirada y se marcha. Y esto no, lo estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta. El hecho de diseñar ese escalonamiento lo estaban haciendo. Era gente habilidosa en materia de cantería. Y lo que pasa es que nos han traído unos adoquines de tercera categoría. Que, pues nada, estamos viendo los hombres ahí colocándolo y no realizaron mal trabajo. Pero queda hacer amistad con ellos porque muchas veces te entras de cosillas así más que dirigiéndote a las altas esferas. Y lo que se refería a José Manuel, al tema cuando hemos hablado de las excavaciones estas que fueron tan sorpresivas, pues nada de ellas las hicieron en torno a la festividad de la Almudena de 2018.
Yo veo que hay un montón de tierra por ahí que han levantado ya de noche, me asomo y digo, anda, han sacado todo este tramo a la luz. Claro, me faltó tiempo, que era de noche, para sacar una fotografía y llegar al día siguiente, el sábado, a sacar otras puertas. Que la excavación duró 8 días. Y me disponía a mandar otras fotografías, ¿te acuerdas? Y te tuve que poner desolado porque lo habían tapado ya todo repentinamente. Pues en una ocasión, hace cosa de año y medio, que venía paseándose los gerifaltes por las obras de finalización de Bailén y la Plaza de España, pues en fin, estaba muy orgulloso de sí mismo. Había 2 arquitectos responsables de los trabajos de la Plaza de España hablando maravillas. Iban a dejar ya abierta lo que era el jardín de Sabatini, que no lo han terminado ni muchísimo menos. Muestra un estado como de medio abandono, no lo han rematado finalmente, no funciona el puente de jardín de Sabatini. Y yo como andaba por ahí, iba medio trajeadillo, pues me incluí en el grupo, en el grupo. Y ya en un momento determinado, pues me puse a preguntarle. Bueno, vino la responsable del área del ayuntamiento de parques y jardines, empezó a despedir de todos, a mí me iba a dar otro par de besos, y yo no soy del grupo, pero me considero bien besado. Y ya aproveché para preguntarle, estaba ahí precisamente un señor bastante hondo, que es el responsable del patrimonio del ayuntamiento. Quizá ante ustedes el cuidado de conservar los sótanos de parte del palacio que dicen ahora de Godoy y del palacio del secretario de Estado. Pero sí, hombre, dése usted cuenta que estoy bien de interés cultural y pues, venía a conservarlo. Y ya dirigiéndome a los dos arquitectos de afuera, digo, pero urbanísticamente yo creo que está quedando un poco incómodo, porque claro, ya no van a poder permitir hacer grandes paradas militares por la calle Bailén, ahora deberán llenado toda esta zona, unificar calle Bailén y tal, ¿no? Hacer este montículo tan chulo de mirador para que pasen las bicicletas por encima. Pero por otra parte, es que quedan unos paseos bastante angostos. No sé si han paseado ustedes aquí los fines de semana o Navidades, que vamos a ir un poco aglomerados. Claro, pues son muy serios los dos arquitectos, han tenido observación. Yo soy muy educado normalmente. Y en un momento determinado, diciendo a este señor, perdón, ¿es usted el responsable de patrimonio? No, no soy del ayuntamiento. Y bueno, me comentó que era bien de interés cultural el sótano. Y digo, ¿y qué pasa con los restos de muralla y miral que han aparecido en los Altos de Reve, que hay en los jardines de Larra? Estaba enterado. Digo, no, sí, se han investigado, se han estudiado, se va a pasar incluso el georradar y están perfectamente documentados. Pero una cosa es que estén documentados, pero se van a sacar a la luz, lo van a poner ustedes para el uso, instrucción y disfrute de los ciudadanos. De momento no. Ya más adelante ya veremos. De momento tenemos aquí los sótanos de Godoy, pues sí, fenomenal. Vamos a comparar un sótano del siglo XVIII con una muralla miral del siglo IX que prácticamente se conserva entera bajo el jardín de Larra. Y eso fue lo que me contestó. Y me parece increíble que un monumento que está declarado como tal desde 1954 tiene ustedes la obligación de sacar a luz todos los restos que aparecen de recintos fortificados de la Villa de Madrid. Tiene usted la obligación, una zona que es jardín municipal, que la tierra se excava suavemente, que se saca simplemente con una pala de playa, que no lo saquen ustedes a luz. Y más que había un presupuesto previamente de que hablan de instalar pasarelas para hacer la muralla una vez sacada a la luz visitable y demás, ¿no? Pero sí me extraña el presupuesto, porque hablando de un presupuesto de unos 900 y pico euros, digo, debe haber algún error, evidentemente, con 150.000 pesetas no sacas todo esto a la luz y instalas pasarelas visitables y tal. Por semana y yo tomamos las medidas, la distancia que existía entre lo que es el tramo que sacaron a la luz y lo que es el murete que delimita por la calle del Factor, y aproximadamente nos damos unos 9 metros, o sea que incluso daría una cierta perspectiva de visión desde la calle del Factor perfectamente. Y por supuesto se podrá recrecer alguna de sus áreas y crear un área arqueológica muy interesante, ahora que estamos con el tema de los parques. ¿Recuerdas que tú que en la calle Factor Sí. había un solar? Sí. Que aparecieron unos restos de... Sí, pero estaban desubicados completamente, eso estaban removidos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Estamos hablando del jardín de Larra exactamente. Y ahí tenemos constancia, luego incluso hubo un estudio de radar que detectó que se conserva perfectamente. ¿Sí? Me parece increíble que se dé más valor a un sótano del siglo XIX, de los que se conservan muchísimos en Madrid, afortunadamente, antes que lo que es una muralla miral, que realmente es la que se conserva más al norte de Madrid, como muralla urbana, me refiero. O sea que finalmente los arqueólogos logran catalogar las murallas de Talamanca de Jarama, pero son las más, digamos, las que se encuentran más al norte del península ibérica. Esa es la cuestión. Y me contestó eso, digo, bueno, en un futuro ya se verá. Digo, bueno, pues nada, ahí quedó la cosa. Sí. Y yo pienso que ese jardín se valoraría muchísimo y ahora mismo está pisoteado por todos los grupos de visitas turísticas que van por allí, pisotean aquello. Y algún vecino se queja, bueno, algún usuario que se ha visto cómo lo tienen tan abandonado. Yo estoy con la esperanza de porque existe un proyecto de excavar aquello y sacarlo a la luz. No entiendo realmente otra cosa. Y resulta que esa pequeña escalinata que han hecho dentro del jardín era una solución de compromiso que le dieron a estos operarios de las construcciones
Ortiz. Digo, no, nos han dicho que pongamos una escalinata para facilitar el acceso al mirador, pero que de momento no se va a sacar más a la luz. Pues fenomenal. Lo cubrieron todo con un tejido, una capa geotextil, lo han dejado cubierto, y José María y yo vamos por ahí algunas veces, y en la zona esa que hace el ángulo con la calle del Pacto número 5, digo, vamos a tirar, levantamos la capa geotextil, que se vea toda la piedra que hay debajo y por lo menos, en fin, que se muevan un poco por aquí y coger un poco de interés. Es lamentable, lamentable. Sinceramente, hacen lo que quieren con el tema del patrimonio. Pero el problema final es que tenemos una muralla fundacional, andalusí, que siempre se ha dado la espalda. O sea, que tenemos el Parque Muhammad I, que donde ha puesto el escenario muchas veces de las actuaciones de verano tapando la muralla entera. O cuando se fue, que lo comenté la otra vez, cuando fue la boda, la famosa boda que tuvimos real, usaron toda la explanada del Parque Muhammad I para poner los camiones de Televisión Española y meter los tubos de electricidad dentro de la Almudena. Y el resto de todo Madrid lo engalanaron con petunias, pero el resto más antiguo no. Entonces, bueno, todavía queda mucho para que se... Bueno, hay una esperanza. Ahora se ha aprobado ya definitivamente un plan municipal de aquellos parcelas de titularidad municipal que conservan restos documentados tanto del recinto islámico como cristiano, de potenciarlos y sacarlos a la luz. Hablamos de escalinata, hablamos de la calle del Almendro y hacerlos visitables y accesibles y reconocibles. Hay uno que está indignante en la calle Escalinata, lindando con la plaza de Ópera, que está lleno de grafitis, aquello parece un estercolero. Y en fin, ya hay un proyecto que efectivamente se ha aprobado en febrero pasado y se supone que van a empezar los trabajos a partir de este año entrante de 2024. Ahí tenemos esa esperanza. Se va a recuperar también el tramo de muralla árabe que está bajo los soportales de la calle Bailén número 12. Hubo una polémica tremenda porque había un aparcamiento con la valla correspondiente que utilizaban sus vecinos, hasta que finalmente se ha dictaminado que esa parcela que se utilizaba como aparcamiento desde el año 62 realmente no era titularidad de estos señores. Entonces, se han sacado de los vehículos y eso se va a excavar y se va a unificar todo lo que es el Parque de Mohamed I con la zona de lo que es el viaducto y darle comunicación, eliminando esa tapia que lo divide. No, está aprobado, sí, está aprobado. Está aprobado y ya hay presupuesto y se van a empezar los trabajos en el 24. Sí. Tenemos otra pregunta. Sí. Yo quería hacer mención a que cuando se construyó la catedral, el ala izquierda, pues se debieron de dar cuenta de que había allí una muralla y no la respetaron. Hombre, la verdad es que la comunidad o el ayuntamiento. hombre, la catedral en sí afecta poco a la muralla, no nada más que en el brazo este que la cruza. Pero bueno, en ese trozo concreto sí, claro, sabrían que era muralla, sí, pero no sí, no, hombre, hasta parque... 1953-54 con el hallazgo de lo de la Cuesta de la Vega no se tenía ningún interés por ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando construyeron el edificio, el ayuntamiento construyó el edificio de Mayor 83, creo que es, destrozó también parte de la muralla. Claro. El ayuntamiento prohíbe al ciudadano dañar los bienes comunales, pero ellos son los primeros que lo dañan. Y la pregunta es, hemos visto aquí un tramo que termina en la vitrina. Y entonces, desde la vitrina hasta la puerta de la aldea, pues hay muralla que no se ha descubierto. Y han hecho un movimiento de tierra enorme y seguro que la han descubierto, pero la han ocultado. Así que, no, eso es seguro. Y ahí deduzco y concluyo que el edificio de la galería no tenía que haber sido construido en ese lugar. Claro. Tampoco tendríamos muralla árabe entonces, no se habría excavado. No, ya, pero... Eso, por supuesto, es todo al final. Yo el problema que veo más al edificio es cómo lo han rematado de cara a la fachada, porque ahí actualmente hay muchos medios para que no sea tan impactante a la hora de ver la fachada. El edificio, al final tenemos, por suerte y por desgracia, por suerte o por desgracia, vivimos en una ciudad que, pues en la que no solamente está el ayuntamiento, sino que tenemos toda una serie de otras entidades políticas importantes y
a ver, en sí no era una mala idea, el problema es lo que suele pasar en este país, que no es tanto la idea como el desarrollo final. Hay muchísimas colecciones reales de las que no teníamos conocimiento, que tenían un nuevo espacio museográfico, y esto aportaba un extra a la ciudad. El problema es cuando en una museografía actual, que eso me gustó mucho, no integras, actualmente es que no se concibe no integrar el patrimonio existente como, o sea, no vas a destruir un museo para crear otro, o vas a, no se entiende, ese es el problema. Por suerte están ahí, tiene una solución de futuro. Lo importante es que no, que lo sepamos todos, que existe, y que no nos digan no, que no hay más que esto, y que lo otro es que no merece la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena? Creo que no merece la pena. Me preocupa mucho también qué ha pasado con todas las viviendas exteriores. Y Claro, es que el problema, las viviendas no están, o sea, este muralla que delimita, por detrás tenemos viviendas, ¿no? Las murallas no estaban a este mismo nivel del suelo, o sea, muy bajas, sino que por las características topográficas del terreno, conforme te adentrabas en el interior, aquí lo estamos viendo desde el exterior, una vez que traspasaba la muralla, el terreno ascendía, con lo cual las viviendas halladas están, digamos que a una altura intermedia, ¿no? No están aquí abajo, o sea que desde las murallas, desde los restos de vivienda hasta el techo yo pienso que hay demasiada poca altura prácticamente para poderlas ver, ¿no? Yo pienso que lo suyo habría sido este forjado superior, pues haber hecho aquí un gran hueco, haber abierto como un patio de 2 alturas, que se hubiera podido ver desde una barandilla desde el piso superior. Y porque es que aquí, aunque tuvieran, que no lo creo, la buena voluntad de dejar entrar y de poner un acceso para ver las viviendas, que yo pienso que prácticamente te vas a dar en la cabeza con el techo, porque como que al principio. Si ven aquí, esta es la zona superior de esta muralla que estaba en la foto anterior, ¿no? Ven que las viviendas están prácticamente a ras de ese borde superior, ¿no? O sea que están tocando el techo de hormigón. La losa de hormigón cubriendo el suelo de la plaza. O sea, la losa esa de hormigón está a 1 metro de este muro de aquí de vivienda, con lo cual, a ver cómo vas a ver esto. Complicado para el proyecto. ahí la pregunta es, mi pregunta, la segunda que quería hacer al principio es, has comentado que una de las puertas tenía pues, lo típico de la Torá, que es de las casas judías, y eso me recuerda mucho la teoría de Fernando Valdés, de que ahí está situado castillos judíos, que había dormido en algún sitio. Ya, no, pero que me parece interesante. Es una cosa, o sea, muy... No, de todas maneras, aquí hubo cohabitación entre cristianos, judíos, musulmanes. Entonces, yo la única pega que veo es el tema de las fechas, de que está datada en el 10, mientras que dicen que las viviendas son del 12-14, ¿no? Con lo cual eso parece que ahí se desajusta, ¿no? Pero no es una cuestión musulmana, pero en la cuestión judía, por ejemplo, efectivamente ha aparecido alguna vasija decorada por alguna menorá en la zona. ay, perdón, que eso era de la... Y es posible que sí, se ubicara ahí la judería vieja. Incluso la propia arqueóloga Esther Andreu, en un momento determinado, veía que de alguna de estas casas salían unos apéndices extraños. No los identificaba hasta que observó que en el urbanismo de Toledo existen pues algunas calles muy estrechas y esas calles tienen los típicos cobertizos que se podían cerrar con una puerta y aislar determinadas áreas. En este caso podía ser de lo que era la aljama judía, ¿no? Para evitarlo, aislarlos o evitar ataques o pogroms por parte de la población cristiana. El castillo judío este que decías tú, Miguel, yo lo veo por aquí. Es que es un complicado, sí. Sí. Pues de los Cabaos está aquí. Exactamente. Pero bueno, gracias por esa, porque yo no lo había visto en ningún sitio la gestión de la mayoría ahí. Y sí que eso, por ejemplo, con la nueva actuación, yo creo que eso sí que se lo han peinado, por decirlo de una forma suave. Claro. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Tienes que hablar a los Donde estaba aquel factor, aquí hay dos fragmentos azules. Son jardines de Larra. Comienza aquí. Acá el factor y el jardín de Larra. Están los dos fragmentitos azules. Ahí no, perdón, estoy señalando más. Todo esto. Son los jardines de Larra. Es un área de máxima potencialidad arqueológica. Date cuenta que estamos hablando de ese tramo muralla, pero lógicamente el interior
Tiene que tener mucho resto de estructuras edilicias. Y lo que decías, Emilio, sí, la catedral Todo. tiene aquí un cuerpo elevado, ¿no? Aquí, que coincide su cara exterior coincide exactamente por lo que sería el trazado, el itinerario razonable de la muralla, con lo cual es muy posible que o bien la cimentación o alguna parte baja de la muralla se conserve, ¿no? Ya, sí, ahí sí. Sí, que coincide exactamente. Tenía que ir por ahí la muralla. Y hay que conseguir permiso también del Ministerio de Defensa para que nos dejen excavar también los sótanos del Palacio de Uceda. Ahí sí Está en ello. Muchos permisos. No, estoy siendo yo un poco. Hay algún resto que parece que está en el Instituto Italiano de Cultura. Hay un muro ahí que parece ser que fue prolongado posteriormente del siglo XVII, que a lo mejor parte del mismo sí pueda corresponderse con la muralla emiral. Incluso si pasas al retrete, es que hay un tramo también de muralla y conservado perfectamente, en perfecta alineación con los restos que han aparecido en el Jardín de Larra. Es que, fíjate, si es que ya sea lo tonto, tenemos constancia, por lo menos, de casi las 3/5 partes del recinto amurallado de época Miguel Califal, que realmente no nos imaginábamos hace 25 o 30 años, cuando estos temas, que fuéramos a ir descubriendo tantos fragmentos todavía in situ. Realmente creíamos que habían sido completamente arrasados. Más en la zona del Jardín de Larra, que ha sido una zona edificada, pero vamos, desde el siglo XVI hasta que los últimos edificios han sido demolidos a comienzos del siglo XX. Incluso la propia arqueóloga se me ocurrió publicar una pequeña reseña, un pequeño artículo haciendo referencia a que había aparecido la muralla de Miral Califal Jardín de Larra. Claro, yo soy un indocumentado, por supuesto, y enseguida vemos una piedra, muralla o molino árabe o lo que sea, ¿no? Y luego, posteriormente, en fin, yo di mis razones porque llevo muchos años investigando sobre el tema, aunque no soy arqueólogo ni historiador, no estudié Derecho, pero bueno, estos temas me fascinan desde toda la vida. Y lo que puedo decir al respecto, que yo tengo pues mi base documental, mis lecturas, y digo, bueno, puede ser, puede no ser, pero coincide exactamente. Y claro, Andrews, lógicamente, defiende al gremio de los arqueólogos, del intrusismo en ese tipo de cuestiones. Pero luego se ha confirmado que efectivamente las memorias han confirmado que se corresponden con los restos del primer recinto defensivo que poseyó Madrid en el siglo X. Claro, pero yo me refiero al Jardín de Larra en concreto. Sí, Yo me acuerdo que una vez le pregunté, digo, pero bueno, ahora que estáis levantando toda la calle Bailén, toda la Plaza Oriente, y no se os ocurre excavar por aquí, ya se excavó, ya ahí no había nada. Y bueno, esto te hablo del año 95, 96, 97. Pues fíjate, en el 2018 se han aparecido los restos. Yo no sé hasta qué punto se haría algún sondeo por la zona. Pero están ahí esperando los restos a que los saquen a luz, que haya interiores por parte de esa administración pública y añadir un atractivo turístico y cultural más a Madrid. Hay que pensar en eso también, por supuesto, ¿no? ¿Por qué no abren estas segundas salas? Pues posiblemente porque tampoco tengan personal. No lo sé, es que son cosas que no las entienden muy bien. Hay un proyecto de hacer en lo que es en la caseta esa del Don de María, que está junto al Parque del mismo Jaén II, pues de hacer una exposición de los recintos amurallado de Madrid. Pues de momento no llevan a la práctica tampoco. Eso siempre por falta de numerario y lo que pues actividades de los chavales y todas estas cuestiones que se inició a raíz de la alcaldía de la señora Carmena. Y así seguimos, a la fecha. Bueno, por suerte hemos puesto otro granito de arena aquí y seguiremos poniendo. Sí, pero hay que publicar notas de prensa sobre estos asuntos. Sí, nosotros esto va online, quiere decir que esto es público Y bueno, y lo tenéis en YouTube. y se cuelga en YouTube y se divulga, porque al final la suerte que nos ha dado la pandemia es que nos ha permitido darnos cuenta de la posibilidad y la garantía que tenemos. Ahora mismo nos está viendo la presidenta de Murcia, nos está viendo gente de diferentes sitios y al quedarse grabado, pues bueno, nos deja una gotita, un poquito más, una arenilla más. Que bueno, pues nosotros en diferentes jornadas hemos hecho visitas a la Muralla de Madrid en Semana de la Ciencia y demás, pero evidentemente es que esto es un no parar. De hecho, pues bueno, siguen apareciendo restos, como ese epitafio fabuloso que es que nadie se espera como hay un epitafio de esas características que obtenemos en el Museo de Alcalá de Henares, que apareció en ese entorno. Y también apareció descontextualizado. No se sabe dónde apareció exactamente. De un particular en su domicilio y el Museo Arqueológico Regional se lo pagó a base de dinero para poder restaurarlo y tenerlo ahí en exhibición. Y aparte que es un epitafio de un cierto lujo, de unas ciertas características. Habría alguna rauda posiblemente en las proximidades
no sabemos dónde, por la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada, en donde se ha documentado siempre que ha habido enterramientos de época islámica, pues posiblemente provenga de esa zona. Yo creo que provenía Aunque decía- de la zona de, Sí, sí. de San... Pero estaría descontextualizado posiblemente. Hablan de que apareció por la Es que, zona ¿cómo próxima a la no Catedral. va a estar desconectado? La suerte es que ha aparecido. Estaría reaprovechado el funcionamiento por Todavía nos queda mucho por conocer y mucho por acabar, porque bueno, pues, realmente Y hay que mucho- seguir excavando, a ver si vamos con el Madrid babilónico de los caldeos. Bueno, desde la asociación tenemos el texto monográfico que ya está, que hay que revisar, de la Comunidad de Madrid, donde vienen notificaciones de la Comunidad de Madrid, que es por el que lo hacemos, pero que requeriría una actualización en serio. Muchas gracias. Y luego, además, los ingenieros militares del siglo XVII y XVIII es una obra muy interesante que editó la asociación, junto con alguna revistilla. Bueno, te dejo un poco de peso para si tienes alguna un poco descansado, pues claro. Así que, pues muchas gracias y un fuerte aplauso.